Bueno, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. ¿Sí? ¿Sí? No, no se me oye. Vale, perfecto. Bueno, buenos días. Estamos ya al final de la sesión de la mañana del segundo día del Congreso Internacional de Comunicación y Redes en la Sociedad de la Información del año 2023, en su cuarta edición. Y vamos a tener ahora el placer de oír una conferencia, charla, en el sentido que de Roy Vila, director de análisis e inteligencia competitiva de la empresa CQubo Group. Decía que va a ser una conferencia inicial el que nos va a hablar sobre cómo se mide la reputación y la relevancia en los medios y en las redes sociales, una introducción a la cuestión y me imagino que lo que hemos hablado con una exposición también de las cosas que se realizan en CQubo. Y posteriormente, tras esa conferencia, pasaremos a hacer una charla con los presentes, conmigo mismo, que también le haré alguna pregunta al respecto, con la intención de que pues sea lo más dinámico posible. Roy Vila, como he dicho, él es director de análisis e inteligencia competitiva del grupo CQubo, que es una empresa que se dedica básicamente a medir audiencias, para poder establecer adecuadamente programas y desarrollar programas de comunicación política, programas de comunicación de marca, realizar estudios de inteligencia competitiva, de análisis político avanzado. Roy es politólogo por la Universidad de Santiago de Compostela y es también máster en política de la Unión Europea por la prestigiosa London Economic School. Ha trabajado durante varios años como analista dentro de CQubo y actualmente, pues como digo, ocupa la dirección de análisis. También importante
reseñar pues que estamos ante una persona que también es políglota, lo cual es también pues un placer saber esta dimensión humana, ¿no? De las personas y la gran capacitación profesional que ello le da. Nada más, te dejo adelante y... ¿Has encendido? ¿Ahora sí? No. ¿Ahora sí? Pues vale. Pues buenos días, muchas gracias por tu presentación, muchas gracias a Javier Sierra por organizar este congreso y darnos la oportunidad, darme a mí también la oportunidad de participar en él, por supuesto como ponente, pero también haber podido acompañaros y compartir con vosotros estos 2 días de mesas y de charlas sumamente interesantes, que además para las personas que nos dedicamos al análisis en clave de inteligencia competitiva, en redes sociales y en medios, muchas de las cosas que se han tratado aquí, tanto en la sesión de ayer como en la de esta mañana, son extremadamente enriquecedoras para conocer nuevas perspectivas, lo que se está estudiando y analizando en estos medios ya no tan nuevos, y eso nos permite efectivamente tener una información de calidad que nos acompaña en nuestro trabajo. De hecho, una de las reflexiones que me hacía, ¿no?, a lo largo de estas 2 jornadas es precisamente el privilegio de haber podido estar atendiendo a conferencias de perfiles investigadores, de doctores, profesores, docentes universitarios, que es un mundo que no estoy tan acostumbrado a diario porque nuestro trabajo pues, tiene una vertiente lógicamente más técnica, pero como os decía, se enriquece naturalmente de todas vuestras aportaciones. Efectivamente, CECUBO es una agencia. Como bien decías, trabajamos en el análisis de los entornos, en el análisis en clave de inteligencia competitiva de la comunicación de instituciones públicas, de partidos políticos y, por supuesto, de organizaciones que son la gran parte de nuestros clientes, ¿no? Pero no solo, CECUBO nace ya hace más de 10 años y se compone de muchas facetas. Una de ellas es la que yo tengo el honor de dirigir en estos momentos, pero también tenemos pues, una parte dedicada a lo que podemos llamar comúnmente como gabinete de comunicación, es decir, todo lo que nosotros trabajamos en el área de análisis, luego también alimenta ese departamento de creación de contenidos, de redacción y de diseño, que al final es lo que hace que la comunicación, previo hecho un buen análisis del entorno y de las necesidades de la entidad correspondiente, se pueda llevar a cabo efectivamente un trabajo ya de targetización y demás. De lo que os voy a hablar hoy es más de la medición, de la inteligencia competitiva aplicada a la medición en redes sociales y medios online y medios tradicionales, es decir, de toda plataforma que esté disponible para comunicar, ¿verdad? Nosotros empezamos, como os decía, hace ya 10 años y ya desde entonces la clave de nuestra manera de trabajar y que se diferenciaba un poco de otras empresas parecidas a la nuestra es que nosotros siempre lo intentamos llevar más allá de los KPIs más clásicos, ¿no? Muchas de las empresas con las que hoy seguimos trabajando después de muchos años tenían una visión pues, más ligada a lo que es los KPIs, como decía, más clásicos, como puede ser el retorno económico, la audiencia, el tipo de medio y demás, ¿no?, sin ir mucho más allá. A partir de ahí, nosotros ya desde el principio intentamos llevarlo un poquito más allá, ¿no?, que es creando KPIs mucho más diseñados para cada una de las organizaciones y sus necesidades particulares, es decir, los territorios de comunicación en los que se manejan, el tipo de mensaje que va aparejado a la marca o las diferentes marcas. Y esto nos ha llevado poco a poco a la incorporación directamente ya de la inteligencia competitiva, es decir, no limitarnos a medir la comunicación de una entidad concreta o las marcas concretas, sino intentar medir el entorno en el que se mueven, creando KPIs efectivamente ad hoc para ellas, ¿no? Añadí aquí el detalle de los AMEC porque no es solo para decir que somos estupendos y nos han dado un premio, sino porque AMEC es una de las asociaciones o la asociación más grande de instituciones que se dedican a la medición y de empresas que se dedican a la medición, y nos han recompensado 3 veces precisamente porque nosotros estamos bastante alineados
con esa idea de trascender el enfoque clásico de la medición en medios y en redes, ¿no? Que es el alcance, la repercusión, la audiencia, el retorno económico, que todo eso está muy bien. Ya, los propios metadatos de las noticias, de las propias empresas de clipping, ya te lo facilitan, pero creemos que, dada la importancia que tienen ahora los departamentos de comunicación, si queréis después podemos hablar de esto más largo entendido, ¿no? O sea, desde hace igual 10-15 años, la importancia que ha cobrado un departamento de comunicación en una empresa cualquiera del IBEX 35, por poner un ejemplo, es espectacular, ¿no? De hecho, se pasó de hablar de departamentos de comunicación a departamentos de asuntos públicos, comunicación y sostenibilidad, ¿no? Porque es el pack completo. Ayer hacía referencia a Natalia Buina a esto, ¿no? A la gestión de intangibles y cómo la reputación de la empresa ya tiene mucho más que ver con los intangibles. Entonces, a la hora de medir esa reputación en medios, que es lo que hacemos nosotros, es lo que nos ha llevado, precisamente movidos por esa evolución de lo que es un departamento de comunicación, a trabajar en clave de inteligencia competitiva. En el caso de los AMEC, pues trabajamos con 2 bancos, con BNP Paribas y con Bankia, y más recientemente con un ayuntamiento, para que veáis que este tipo de enfoque sirve para muchos tipos de instituciones diferentes. En este caso, el Ayuntamiento de Braga, en el norte de Portugal, el más reciente, en 2022. ¿Qué instrumentos aplicamos, ¿no? ¿Cuál es el enfoque, digamos, más teórico que utilizamos para entender y analizar y medir la reputación de estas empresas y entidades? Bueno, pues es toda la teoría de la agenda, ¿no? De la agenda setting y del framing. Quiero decir, aquí las empresas quieren colocar una serie de temas, unos temas que ya están en la agenda mediática. Esos temas que están en la agenda mediática, su intensidad y la manera de hablar de ellos va evolucionando en el tiempo, por lo tanto, lo que necesitamos es que vayan bien alineados y que se pueda entender bien el entorno en el que vamos a comunicar para utilizar el lenguaje apropiado y darle la intensidad necesaria en el momento necesario. Y, por supuesto, la agenda pública. En este caso, nosotros nos basamos mucho, evidentemente, en los datos del CIS por varios motivos. Uno, porque es un acceso público a los datos brutos, ¿no? Que están en SPSS y son fácilmente manipulables, no entendedme bien, moldeables. Y la agenda pública, que evidentemente se retroalimenta de la agenda mediática y de la agenda política. Todos estos componentes son los que, de alguna manera, conforman el punto de partida a partir del cual se diseña la metodología de análisis en clave de inteligencia competitiva. Entonces, de alguna manera, lo que hemos hecho es un viaje, ¿no? O sea, desde la medición de la reputación per se a medir la relevancia. Y esto de la relevancia voy a insistir un poco a lo largo de estos minutos, porque es el foco o el punto de llegada de este trabajo que hemos realizado, ¿no? El trabajo de medición. De entrada, ¿qué haces? Pues mides la reputación en clave en base a los indicadores internos e intrínsecos a las noticias, es decir, de qué está hablando la noticia, si aparezco en titular o no aparezco en titular, la audiencia que tiene, en qué medio aparece, el espacio que ocupa la noticia, en última instancia los metadatos, ¿no? Que ya te brinda un servicio de clipping cualquiera que podamos imaginar, pues ya nos va a dar esos datos, ¿no? Y en base a ellos pues puedo crear un informe, un cuadro de mandos y, bueno, explicarte que has tenido mucho éxito este mes porque has tenido mucha audiencia y mucho retorno. Bueno, eso es el punto de partida más embrionario, ¿no? Y el punto de llegada es medir la información en su contexto temporal y en constante cambio. Eso también hacían referencia ayer como mínimo 2 ponentes y es efectivamente la idea, sobre todo desde la incorporación de las redes sociales, que el contexto en el que tienen que trabajar los departamentos de comunicación a la hora de colocar mensajes evoluciona de una manera extremadamente rápida. Lo que era importantísimo y de vida o muerte la semana anterior, hoy es irrelevante. Un caso que se me viene a la cabeza y que siempre utilizo para ilustrar este propósito es, no sé si os acordáis, en diciembre, cuando creo que fue el Partido Popular, a través del Tribunal Constitucional, impidió que se desarrollara un debate en el Congreso de los Diputados y durante esa semana varios editoriales poco menos que hacían referencia a un golpe de Estado, ¿no? O sin poco menos, que esa expresión se utilizó. Estemos de acuerdo o no, es evidente que durante esos 4 días, es que creo recordar que eran 3-4 días, eso ha sido, vamos, el tema de la agenda más espectacular. Al lunes siguiente ya no se hablaba de eso en absoluto. Para deciros hasta qué punto temas que son increíblemente trascendentes un día, al cabo de poco, se desvanecen con una facilidad increíble, increíble.
Podemos retrotraernos a otro ejemplo, también político, porque es como lo que yo estudio más, pues lo tengo más presente. Cuando ocurrió el desfenestramiento de Pablo Casado en favor de Núñez Feijóo, era el tema, bueno, es que no había un solo periódico o medio que no ocupara mínimo la mitad hablando de este tema. Estalla la guerra de Ucrania, ese tema desaparece, no es que ocupe pocas líneas, es que literalmente desaparece. Y esto ocurre con un montón de temáticas que a las organizaciones y entidades públicas les son extremadamente interesantes. Si mañana la cumbre de Davos se pone a hablar de sostenibilidad casi en exclusiva, vamos a tener pues al menos una semana donde ese tema se va a colocar de forma extremadamente alta. ¿Eso qué va a repercutir? Es que en el barómetro del CIS del mes siguiente, pues si hemos hablado mucho de sostenibilidad, va a parecer que el medio ambiente es una preocupación mucho más elevada, o si hablábamos antes de temas políticos, digamos, que de alguna manera trastocan el sistema político como tal, pues van a achacarlo a los partidos o lo que sea. Un círculo que al final es lo que tenemos que analizar y medir para que cuando esos datos y esa información se la brindemos a los encargados de realizar después la comunicación, sea a través de nosotros o a través de otras agencias, acierten en la relevancia de lo que van a comunicar. De ahí que necesitemos efectivamente indicadores externos. ¿Por qué digo esto? Efectivamente hablábamos de la fuente primaria, ¿no? Que es un servicio de clipping cualquiera, la noticia que nos va, o los impactos en redes sociales que vamos a analizar, medir, computar, etcétera, ¿no? Pero necesitamos también indicadores externos. Hablábamos antes del CIS, pero puede ser cualquier indicador, cualquier herramienta que dispongan las empresas que podamos incorporar al instrumento de análisis. Es decir, eso es después la manera en que uno ya estructura las diferentes bases de datos para que se puedan leer simultáneamente y generar un buen informe, un buen cuadro de mandos, ¿no? Estos indicadores externos, hice mención antes al CIS, que son los datos brutos que brindan, pueden ser también los indicadores que ofrecen instituciones de reputación, como puede ser RepTrak, con la que trabajamos nosotros mucho en nuestra metodología, puede ser un ERP interno, en la que podemos medir el tiempo dedicado a cada proyecto o a cada acción de comunicación. Y sobre todo, y muy importante, incorporar el análisis del entorno mediático. Es decir, si yo quiero medir la reputación o el impacto, o, como decimos bien, la relevancia de la comunicación de una empresa que ha querido hablar de igualdad de género durante un periodo temporal X, habrá que analizar antes en el entorno mediático cómo se está hablando de eso, cuáles son los elementos del lenguaje, cuál es la intensidad, cuáles son los actores clave, cuáles son los conceptos a los que hay que hacer referencia y cuál es el clima general para acertar y estar bien ubicados. Entonces, el análisis en el entorno mediático es efectivamente y exactamente eso, es hacer una escucha en las plataformas, medios que consideremos oportunos y en los que en última instancia vamos a querer comunicar y hacer una escucha de conceptos, es decir, hay que hacer un esquema de palabras clave que vamos a estudiar y con arreglo al equipo de análisis y con algunas herramientas también de inteligencia artificial para atajar un poco tiempos, lo que vamos a tener es un panorama, ver un poco la panorámica general de cómo se está hablando de cada tema. Resalté aquí la necesidad de un equipo humano competente y voy a conectarlo con lo que decías tú también de los idiomas y demás. Es verdad que yo, pues, por cuestiones biográficas, pues sé unos cuantos idiomas, pero también en el equipo tenemos más gente de esas características y es lo que buscamos. Es decir, más allá de herramientas de inteligencia artificial que las tenemos, de algoritmos que los tenemos, de utilizar reglas e instrumentos estadísticos, lo que haga falta, pero en una empresa que se dedica a la comunicación, aunque sea para medirla, hace falta equipos humanos competentes y que conozcan el entorno mediático muy bien y conozcan el contexto político y un mínimo de asuntos públicos, es decir, que tener una visión bastante holística. En CQBO tenemos politólogos, tenemos periodistas, tenemos sociólogos, porque lo hemos querido así en el sentido de que necesitamos que detrás de la información que le vamos a dar a las instituciones y empresas que trabajan con nosotros, lo que quieren es que nosotros les contemos la película. No quieren coger el informe o las gráficas y decir, pues muy bien. No, quieren que nosotros les acompañemos y les expliquemos las cosas con nuestro criterio y nuestra perspectiva. Que no es nada más que eso, es tener un equipo que tampoco tiene que ser por 10.000 personas, pero con que sean unos cuantos pocos que puedan explicar las cosas y ponerlas en contexto, pues es más que suficiente. Así que me tomo el momento de reivindicar también el trabajo humano más allá de la inteligencia artificial, que nos va a venir, por supuesto, de maravilla para atajar tiempos en cosas que efectivamente no nos aportan gran cosa. ¿Cómo empieza esto? Lo que os decía antes, seleccionar las fuentes para medios y para redes sociales. Es el trabajo ya embrionario, es decir,
Si queremos coger medios de España y de Portugal y de Italia y de Francia, y además queremos televisión y radio y podcast y redes sociales, ya lo primero es elegir las fuentes mejores en cada caso. El mejor proveedor de clipping de España no va a ser el mismo que para Portugal, y no va a ser el mismo que para Francia, y no va a ser el mismo para medios online que para televisión y radio. Entonces, primero ya hacer el compendio de todas esas fuentes para tener unos datos sólidos. La selección de fuentes externas, lo que hablábamos antes, en función de cada proyecto va a haber unos requerimientos para acoplar y en ese, digamos, hub de información ir enchufando las diferentes fuentes externas. Pues puede ser una herramienta que tenemos nosotros, que es el análisis de los medios top en España, que lo que hicimos básicamente es hacer una selección de los principales medios, ya sabéis todos cuáles son, y cribar la información espuria, es decir, todo lo que son noticias irrelevantes, secciones que no interesan, esto a nivel online, que es un reflejo de lo que aparece en la parte impresa. Y nos ceñimos a la información más relevante, que va a ser un poco donde está la agenda mediática que hablábamos. Bueno, eso es una fuente externa, no es de la empresa, digamos, que puede trabajar con esta metodología, sino que lo acoplamos al estudio. Institutos reputacionales, como decía antes, como RedTrack, o la base de datos del CIS, o lo que se nos ocurra, pueden ser datos del INE, que también están en abierto y los tenemos incorporados. Y luego, con la herramienta CQbometrics, que es nuestra herramienta propietaria, lo que hacemos es estandarizar todos esos datos. Lógicamente, os decía antes, si cogemos la mejor en España, la mejor en Portugal, la mejor en Italia, pero me va a medir el retorno económico y la audiencia de una forma completamente diferente, tengo que estandarizar todos esos datos para poder tener una visión global y comparar las cosas con un mínimo de seriedad y de criterio. En fin, os ilustro aquí de nuevo el tema de las fuentes de información con la clave que os decía ahora, que es la que sean operacionalizables entre sí. Es decir, aquí la clave es que en cuanto nosotros analizamos cada una de estas fuentes, tengamos algún criterio de análisis que sea igual en todas, de manera que las podamos solapar y poder entender el conjunto. Entonces, el trabajo de modelado de la información, que es sumamente interesante. A partir de ahí, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Y esto es una parte importante de la metodología. Nosotros aplicamos la idea del cuestionario. O sea, igual que en un trabajo de sociología o de ciencias políticas, en lo que vamos a hacer, diseñar una encuesta para hacérsela a personas que nos van a contestar una serie de cosas con arreglo a unas variables que hemos diseñado previamente, nosotros hacemos lo mismo con la información. Un poco lo que veíamos antes con la ponencia sobre el tema de la sostenibilidad y la Agenda 2030 en redes sociales. Pues es un poco eso, a ver, contestando a estas preguntas en base a cada pieza que voy viendo, ¿no? Entonces, nosotros vamos analizando cada pieza de información, insisto, un equipo humano las analiza, y en base al contenido y a las características de cada pieza, contesta a un cuestionario que está diseñado para responder a las preguntas que nos hace, en este caso, pues una empresa o una institución pública. En ese diseño del cuestionario consideramos todas las variables que hay que cruzar. Una de las preguntas puede ser, lo pongo ahí a título ilustrativo, ¿cuáles son las preocupaciones ciudadanas que aparecen en la noticia? Y tienes ahí el listado y lo marcas. O qué temáticas de los principales medios de comunicación aparecen en esta noticia. Entonces, a partir de ahí vamos a tener, evidentemente, pues todas las respuestas por cada pieza de información de la que dispongamos, tanto en medios como en redes sociales. Y en última instancia, ponderamos las respuestas. En eso ahondaré ahora a continuación al respecto de esto de ponderar. Bueno, eso sería un estudio tipo, un cuestionario tipo, ¿no? O sea, de qué tipo de cosas estamos hablando cuando hablamos de un cuestionario. La primera, que me va a obligar otra vez a hablar del equipo humano, que es la valoración de la noticia en términos de sentimientos, si es positiva, negativa, neutra, muy negativa, muy positiva. A ver, esto hemos probado 150 algoritmos al respecto y es difícil que haya uno que acierte. ¿Por qué? Porque una noticia positiva para un actor puede ser negativa para otro. Entonces, el algoritmo lo que te va a decir es, en términos absolutos, si la noticia es positiva o es negativa. Pero luego depende de hacia qué actor estás orientando el análisis, esa noticia puede ser exactamente todo lo contrario. Entonces, para esto, efectivamente, por mucho que nos pueda ayudar la inteligencia artificial o los algoritmos, necesitamos ojos y cerebros que lo marquen claramente en función del estudio que se esté haciendo. La presencia en titulares y elementos de la noticia, si esa marca o ese proyecto aparece en el titular, aparece en una foto, aparece en un vídeo, aparece en una pieza de audio. El protagonismo del actor o de la marca, si tenemos un protagonismo completo en la pieza de la noticia, si lo estamos compartiendo con un tercero o si es una simple mención en un artículo.
Y finalmente los territorios de comunicación, ¿no? Estos son digamos, el cuestionario en clave interna, vamos a decirlo así. Los territorios de comunicación son aquellos que, previo hecho el primer análisis, el primer barrido de información, nosotros detectamos para un proyecto dado, ¿no? O sea, si analizamos, si hiciéramos un análisis de, por ejemplo, de esta ponencia, pues encontraríamos temática de género, encontraríamos temática de diversidad funcional, encontraríamos temáticas sobre, bueno, pues una serie de temáticas que vamos a tener que introducir aquí, sobre la sostenibilidad o sobre la medición en sí misma, ¿no? Entonces, eso lo vamos mapeando y aparecen las categorías para ese cuestionario. Y luego tendríamos las variables externas, ¿no? Preocupaciones ciudadanas y agenda pública, las variables del CIS, los ámbitos temáticos de la agenda mediática en cada momento, los competidores, y aquí me paro un segundo, no hablamos de competidores estrictos en términos de mercado. Pues yo soy, yo qué sé, pues Mercadona y quiero compararme con Alcampo y con el Hipercor. No. Nosotros cuando hablamos de competidores son aquellas entidades que comunican cosas parecidas a mí. Es decir, todos aquellos agentes, todos aquellos actores que están ocupando espacio en los medios y en las redes en temáticas. Esos son tus competidores. Tú puedes ser, yo qué sé, pues efectivamente Mercadona, pero estás hablando ahora mismo de, me lo invento, de prevención de incendios en verano, porque eso va a ser un tema clave, y tu competidor principal pues es, no sé, pues una embotelladora de aguas que está hablando de eso. Pues tu competidor no es Alcampo, va a ser ese embotellador que está hablando de lo mismo que tú. Entonces ahí es lo que tienes que comparar, ¿no? Esos son los competidores en clave de comunicación. Las categorías de RedTrack de las que os hablaba antes, que puede ser un ejemplo como otro de una institución externa que nos va a dar unas dimensiones contra las cuales poder medir la comunicación y conectarlo después con estudios en base a encuestas a clientes y a usuarios. Y la última y la más importante es la relevancia del contenido. Aquí vuelvo al equipo humano, es decir, aquí lo que se hace en todos nuestros cuestionarios es dar una puntuación de 1 a 4 a la importancia de la noticia en el contexto temporal en el que está. Es decir, tú me apareces estupendo en El País, en primera página, en titular, con 5 fotos y pero estás hablando de un tema absolutamente irrelevante. No me aparece ningún actor importante en esta noticia. Tu relevancia, por mucho que estés en El País y la pieza tenga una audiencia de 15 millones de visitas, no eres relevante. Simplemente tienes mucha audiencia, pero no eres relevante. Eso es uno de los criterios para el indicador final que vamos a ver ahora y que resume un poco lo que he dicho hasta este momento. Es como una metodología, es como una cebolla en la que vas sumándole capas, ¿no? Primero mides la estrategia de la entidad, qué es lo que vais a comunicar y qué éxito tiene eso. Cada una de las áreas que comunicáis, cuáles de ellas tiene más éxito, menos. Lo comparamos con esos territorios de comunicación y esos competidores que hablan en ellos. En segundo lugar, ya analizamos la reputación per se, es decir, ya lo vinculamos con categorías externas como RedTrack y los territorios que hablábamos antes, es decir, cuáles son los asuntos críticos y vamos a mapear en los medios cómo se está hablando de ellos, en términos de elementos del lenguaje, como decía antes, pero también qué picos de intensidad hay en esas temáticas, lo cual permite evidentemente detectar algunas oportunidades, pero también prevenir algunas crisis. Si vamos viendo que ese tema empieza a tener un foco muy negativo y no tenías previsto hablar de él, pues mejor vamos a cambiar de estrategia porque lo más probable es que el retorno que tengas va a ser más negativo que otra cosa, como mínimo neutro. Y llegamos a la parte más final y más bonita, que es la relevancia, que es al final el punto final que hemos llegado con esta metodología y esta forma de trabajar. Y es incluir efectivamente las inquietudes sociales, la agenda pública, la agenda social y la relevancia de las piezas, como os decía antes, de 1 a 4 para medir en última instancia como de importante o cuánto de susceptible va a ser para que ese artículo haya sido leído con consciencia o no, ¿no? ¿Eso a dónde llega? A un indicador, un número que podemos traquear en el tiempo y que nos va a dar el valor exacto de relevancia, bueno, en base a estos criterios, claro, de relevancia de lo que tú has comunicado. ¿Este indicador cómo funciona? Bueno, es en base a ese cuestionario que hemos visto antes, ponderamos cada una de las respuestas. Las ponderamos, es decir, evidentemente lo que os decía de muy relevante, bastante poco o nada, pues de 1 a 4, pero las preocupaciones del CIS, pues las dividimos en 3 partes, ¿no? La parte top, digamos, las preocupaciones máximas de los ciudadanos, que va a puntuar 10 en este caso,
las que están en la zona media de la distribución pues puntuarán 5 y las que están en la zona baja 1. Y si no hay ninguna, pues no puntúa y punto. Si además estamos tocando un territorio de comunicación relevante para esta entidad, pues lo vamos a ponderar con un 1 o con un 0. Si además estás contribuyendo a una categoría reputacional de las que están trabajadas internamente en la empresa, pues también lo vamos a ponderar. Y en última instancia, si aparece en titular, en este caso titular o foto o subtítulo, etcétera, pues va a dar un sí, o sea, un 1 o un 0. Y el indicador pues, es tan sencillo como eso. Sumamos todos estos criterios y nos da un número, nos da un indicador que luego bueno, pues multiplicamos por lo que sea en función de las variables que metamos para que nos dé una escala de 0 a 1 o de 0 a 100. Y eso lo que nos permite es efectivamente eso, es pasar, volviendo al principio de lo que os he querido contar, pasamos de medir la comunicación de una manera muy en clave de reputación y de éxito, digamos, entre comillas, bruto, es decir, vale, aparecía en medios importantes, he lanzado esta nota de prensa y ha llegado, y se ha hablado de ella en redes sociales, y tal usuario con muchos followers me ha hablado de esto, y hemos llegado a un punto, motivados por nuestro propio trabajo y también porque los clientes así lo han ido exigiendo, un poco también por lo que os decía de cómo ha cambiado los departamentos de comunicación y la importancia que han cobrado dentro de las empresas, pues hemos llegado a este punto que sigue obviamente en continua evolución. Esto evidentemente sirve tanto para medios online como para redes sociales y siempre nos piden analizar las dos. Nada, muy brevemente, solo os quería exponer una última cuestión que es, vale, al final todo esto ¿cómo se ve? O sea, al final tú, todo esto, que hay muchas preguntas, muchas respuestas, muchas bases de datos y mucho cruce de variables, al final una persona que trabaja en un departamento de comunicación, ¿qué es lo que va a ver? Bueno, va a haber una serie de cuadros de mandos que, spoiler, casi nunca se usan porque no tienen tiempo y los usamos nosotros para darle la información, pero desde luego sí que tienen acceso a estos cuadros de mando que hacemos. Quise poner este ejemplo para que veáis la facilidad de cantidad de datos abiertos que existen. Una de las fuentes maravillosas, que es el CIS, es que el CIS hace encuestas puntuales sobre temas específicos cada mes, en función precisamente de lo importante que ha sido en la agenda en ese momento. Pues hemos cogido este ejemplo de la sostenibilidad porque lo tenía más a mano, pero bueno, pues en un momento dado, creo que fue por una cumbre de Davos que hablaba de esto, hicieron un monográfico sobre sostenibilidad estupendo y hay una cantidad de datos y una cantidad de cruces que se pueden hacer maravillosos. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Meterlo en un sitio bonito que se pueda consultar, que incluso al propio equipo le va a servir para poder sacar algunos learnings, algunas claves y poder ofrecérselas al cliente para precisamente desarrollar mejor el trabajo de comunicación. Y por supuesto el cuadro de mandos de la comunicación propia del indicador, de la unidad de inteligencia competitiva, ¿no? Aquí es donde ya aparece pues, todo el mapa de variables expresadas en gráficas. Como os decía, esto lo usamos mucho más nosotros que el propio departamento de comunicación que nos pueda contratar. No tienen tiempo ni tienen ganas. O sea, ellos quieren que nosotros le demos la inteligencia de palabra y escrita. O sea, no van a usarlo, pero lo hacemos igual porque nos sirve a nosotros. Obviamente, informes reporting automatizado, no voy a detenerme en esto, pero sí que es importante, es decir, toda esta información está completamente almacenada en repositorios y se puede consultar en cualquier momento en 2 clics. Si yo quiero ver pues, el impacto que ha tenido tal narrativa en tal momento, pues ya entro aquí, me genera un informe y lo comparto con el resto de la empresa. Sí que voy a detener en esto. Las personas que trabajamos con muchos datos y con inteligencia competitiva y demás, tenemos que ser conscientes de que esta información va a ser compartida por gente que no tiene por qué tener ni las ganas ni tiene la función de indagar en los datos. Necesitan información extremadamente condensada y extremadamente ágil de leer y de entender en dos momentos, ¿no? Entre reunión y reunión en muchos casos. Por eso hacemos este proceso de automatización de informes. Mira, lo descargas, lo imprimes y ya lo tienes disponible, ¿no? Con los 4 datos más relevantes. Pero como os decía, lo que más se necesita es explicitar esa información con texto, explicada. Eso es un informe muy breve que hicimos para un banco en un momento dado. Es un informe de relevancia en este caso, con todas las fases de la investigación. Lo tengo ahí en PDF por si os apetece que lo veamos después, pues está ahí, ¿no? Pero básicamente pues, va desarrollando de forma vertical cada uno de los conceptos y de los criterios. Esto generalmente va anexado a un PowerPoint más largo donde se va viendo qué es la información que ha funcionado mejor y peor y qué tipo de información, qué piezas literalmente están bajo cada uno de esos epígrafes, ¿no?
Y hasta aquí. No sé si ahora podemos abrir pues, o una tanda de preguntas o que conversemos o lo que consideréis oportuno. Pues muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Roy, por tan clara y magnífica exposición y, sobre todo, también estructurada y adecuada al tiempo que disponíamos. Yo sí te quiero hacer una pregunta antes de pasar la voz al público. Uniéndolo con lo que dijo el director del Congreso el primer día, el planteamiento incluso de denominar al Congreso con el término también de De inteligencia artificial. Es decir, ¿cómo estáis incorporando en la realización de la medición de audiencias la inteligencia artificial? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes. La inteligencia artificial ahorra trabajo en algunos elementos. Evidentemente, en lugar de tener que leer el 100% de igual 2.000 noticias, que a veces llegamos a esos volúmenes, en un periodo de tiempo que es el que tienes, porque son los plazos de ejecución de determinados proyectos, la inteligencia artificial lo que va a hacer es predecir. Un poco también lo que hablábamos antes con el tema de la traducción. Va a predecir y te va a acercar a un punto final de más sofisticación. ¿Qué es lo que te ahorra? Pues igual unas cuantas horas de tener que leer íntegramente un montón de noticias. Lo que va a hacer es predecir, antes hablábamos del cuestionario, ¿no? Va a predecir o anticipar una serie de respuestas, pero quiero dejar muy claro que al final necesitas siempre un equipo humano que lo supervise. Yo creo que por mucho, no soy pitonisa ni mucho menos, pero por mucho que se sofistique el mundo de la inteligencia artificial, me cuesta mucho llegar a hacerme una idea de que podrá sustituir el trabajo que hacemos las personas. Es que a este nivel me refiero, o sea, de una unidad de inteligencia competitiva o de entender el entorno o incluso machear ese entorno con los requerimientos de un cliente determinado. Es que es lo que hablaba antes del tema de la positividad y la negatividad y una noticia neutra, ¿no? Que es un básico de la medición de la reputación y donde los algoritmos fallan, porque es que no es lo mismo que tú midas la sostenibilidad para, yo qué sé, pues para Naturgy que la midas para, no sé, pues para una empresa de... ¿Cómo? Pues para Greenpeace, efectivamente. Pues una noticia que es tremendamente positiva para uno, igual es tremendamente negativa para otra. ¿Cómo vas a ver la inteligencia artificial eso? Hombre, puedes entrenar el algoritmo, pero en última instancia, para entrenarlo, hace falta cabezas detrás que lo entrenen y le digan, por aquí vas bien, por aquí vas mal. Por lo tanto, es eso. Sí que facilita, quita algo de horas, que eso está muy bien, por lo que digo, porque los plazos de ejecución de proyectos, aquí seguro que somos todos conscientes de ello y nos ha pasado muchas veces, también hemos tenido ocasión de comentarlo, pues te ayuda a no caerte en el pozo, de decir, pues en 2 semanas no te puedo dar esto. Pues la inteligencia artificial te ayuda a, bueno, pues a esquivar algunos problemas. Y hasta ahí puedo leer de momento. Sí que me gustaría hacerte otra pregunta antes Sí. de pasar las palabras al público. Puede darse una impresión equivocada de tu conferencia por algunas cosas que has dicho, que estáis midiendo las audiencias, estáis midiendo la reputación, es decir, como que actuáis después de. Y yo sé que no es así, No. pero que precisamente estáis en la inteligencia competitiva. Me gustaría que quedara un poquito más claro, que profundizaras el tema, cómo precisamente esta medición de audiencias para lo que sirve no es para medir la repercusión de tu programa de comunicación, sino precisamente para elaborar tu propio programa de comunicación. Pues te agradezco la pregunta porque efectivamente es algo que me dejé en el tintero y que conviene comentar, efectivamente, pero es un básico de la inteligencia competitiva, ¿no? La inteligencia competitiva es un proceso completamente circular en el sentido en el que efectivamente sí que empieza por un trabajo ex post, es decir, tenemos la información ya disponible, la analizamos, no volveré sobre la metodología, pero bueno, con estos criterios que hemos visto, y esto no sirve para decir, ah, muy bien, pues he tenido este éxito, no, eso sirve para, es la materia sobre la cual se sustenta la estrategia del Departamento de Comunicación después, es decir, dónde asigno más recursos, dónde tengo que hacer más énfasis en un tema que otro, en esta cuestión concreta o en ese territorio tengo que usar un vocabulario más de este estilo, tal medio está muy apetitoso de este tema, el otro pues no.
todo eso es efectivamente un ejercicio circular. Y luego vuelves otra vez a analizar según esa reasignación de recursos y ese replanteamiento de la estrategia, y por eso hablaba de que estamos siempre mano a mano con estos departamentos nosotros, ¿no? Porque nos necesitan en ese proceso continuamente. Sí, en ese mano a mano con los departamentos, ¿cuáles son en general vuestros interlocutores en las empresas? ¿Las direcciones de comunicación o las direcciones estratégicas directamente? No, las direcciones de comunicación casi siempre, o sea, los equipos generalmente. No solemos hablar exclusivamente con el director de comunicación, a veces sí, puntualmente, pero suelen ser reuniones de equipo donde todas las partes intervinientes en la parte de estrategia enfocada a comunicación. Hacía antes de referencia que estos departamentos han cambiado mucho en los últimos años. Antes pues, solían ser pues, el jefe de prensa y poco más, y ahora funcionan como PACs, como llaman ellos, ¿no? Es decir, que es asuntos públicos, sostenibilidad y comunicación. Es decir, es todo ese universo de los intangibles, y están ahí, y estamos junto con otras agencias que hacen otros trabajos también para esos departamentos, que cada vez se está agencializando más, digamos, este tipo de trabajos, porque cada uno es muy bueno en unas cosas. Yo creo que es muy positiva para las personas que estamos en el mundo de la comunicación la respuesta que has dado, pues porque uno de los grandes empeños que ha sido siempre, como tú muy bien sabes, es que las direcciones de comunicación como sean elementos claves de la dirección estratégica de las empresas que estén y de las organizaciones que estén al máximo nivel Absolutamente, en el sí. apoyo de la toma de decisiones. Simplemente preguntar si en el público hay alguna pregunta, algún comentario que se quiera realizar. Sí, ¿se me escucha? Sí, se escucha. Pues nada, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Me gustaría realmente preguntarte dos cosas. Una en la vertiente de la inteligencia artificial, ¿hasta cuándo, o cuándo, mejor dicho, la inteligencia semántica va a ser una realidad en el apartado, sobre todo de análisis cualitativo? Y luego, que es una pregunta relacionada con la herramienta, si la ofrecéis como uso, como software, digamos, por uso o no, siempre tiene que pasar por vosotros, y en caso de sí, si nos podrías dar una idea de costes, ¿no?, de uso de la herramienta. Gracias. Vamos a ver, sobre la primera pregunta, sobre la inteligencia artificial y la semántica, ¿verdad? Vamos a ver, lo que hemos logrado con algunos algoritmos que hemos diseñado con un partner nuestro, hemos logrado hacer varias cosas. Identificar actores, o sea, diferenciar actores dentro de un texto, no actores que fueron alimentados al algoritmo, es decir, identifica nombres de personas y diferencia de toponimia, es decir, podemos diferenciar las dos. También y entidades, es decir, tendríamos, por ejemplo, te va a identificar la Fundación Ibercaja, te va a identificar Zaragoza, y te va a identificar pues, Javier Sierra, que no está por aquí, pues te los va a identificar a los tres en un texto, ¿vale? Y no porque esté en mayúscula, sino porque está entrenado para ello. Va a diferenciar verbos de adjetivos, es decir, se puede analizar, por ejemplo, por separado, que es una cosa que a mí me ha fascinado cuando hemos trabajado con ese algoritmo, con la adjetivación. Era muy interesante observar qué adjetivación estaba pareja a determinados conceptos, ¿no? Y entonces eso te daba un nivel muy rápido de observación sobre algunas historias súper interesantes, o a través de un topónimo o de un nombre de un actor, ¿no? Es decir, vale, ponme aquí el actor A y colócame solo la adjetivación, y ya está, sin más. Y cuál es más frecuente, cuál es menos frecuente. Hasta ahí, en términos de semántica, hemos llegado desde luego, y tiene recorrido, vamos, y eso sí que facilita bastante. Lo segundo, me preguntabas por la herramienta. A ver, la herramienta, supongo que te referías a CQboMetrics, ¿no?, que es el hub de información. Nosotros normalmente CQboMetrics, hombre, lo puedes utilizar, evidentemente, tiene un coste. No te sabría decir ahora mismo porque es súper variable en función de la cantidad de fuentes que metamos y del volumen de información que vamos a tener que leer. Pero normalmente lo que se hace es un estudio ad hoc de lo que vayas a tener que utilizar, y normalmente no te vamos a dar CQboMetrics así en bruto. O sea, lo que hacemos normalmente es crear un cuadro de mandos ad hoc para lo que tú necesites, porque no existe un estándar. Es lo que intenté explicar también. Es decir, nosotros no tenemos una herramienta hecha que te doy y ya la utilizas. Es decir, nosotros para cada proyecto diseñamos una herramienta ad hoc. Obviamente tenemos unas especies de plantillas que a nivel nuestro de desarrollo pues las vamos utilizando para no morirnos en el intento, pero cada una acaba teniendo ya no solo un aspecto, sino una configuración completamente diferente.
porque no va a tener nada que ver las variables y los criterios que vayas a querer tú que la persona que puedas tener al lado, que igual pues, necesita una cosa completamente diferente. Por lo tanto, es que nunca nadie nos ha querido comprar directamente la herramienta porque no es para de dónde se saca valor a este trabajo. Nada. Hola, a ver, se oye, ¿no? Bueno, muchas gracias también por la presentación, muy interesante. Yo tengo una duda de concepto con respecto a la metodología, que es, según yo entiendo la reputación, y es una variante del estudio de la reputación que viene principalmente de Justo Villafañe, es reputación es igual a realidad más reconocimiento. Es decir, tú como empresa, como entidad pública, tienes que tener unos hechos que avalen tu gestión y después tiene que activarse un reconocimiento en la mente de los públicos. Si tú haces, Correcto. pero nadie sabe, no puede ser reputado y extensible al resto de intangibles. Tampoco legítimo, ni confiable, ni podrás tener relaciones con tus públicos. Esta parte del reconocimiento, que entiendo que es más o menos lo que tú has llamado relevancia, hay más o menos, Sí. Fue un punto de discusión fundamental entre von Brun, RepTrak, que lo has nombrado, y Justo, creador de Merco. Von Brun creía y cree, y por eso su metodología del RepTrak está basada en esto, que a quien hay que preguntarles a los públicos en general. ¿Cuánto creen que la ciudadanía, cuánto cree la ciudadanía que tal empresa es reputada? Justo afinó un poco más el modelo y no solamente preguntaba a los públicos generales, sino que primero preguntaba a los públicos informados. De forma sencilla, es igual que si ahora mismo se abre una conversación sobre el sector bancario y no es lo mismo lo que opine yo, que no tengo ni idea, que lo que opine Isidro Fainé o Ana Botín. Esta es la parte que a mí me ha chirriado en el buen sentido, ¿vale? O que me ha hecho preguntarme dónde está en la metodología. No sé si habéis incluido alguna parte donde la creencia de los públicos se pueda diferenciar en base a si están informados o no, porque me parece que es importante para la medición real de la reputación. Gracias. Pues muchas gracias por la pregunta, que es bien interesante. Esta metodología se aplica, luego efectivamente hay una parte de encuesta a partes interesadas, stakeholders en inglés, y encuestas a públicos de interés que puedan ser de utilidad en un proyecto dado, ¿no? En este caso la metodología aplica a la información que ya está publicada. Entonces la información que ya está publicada en determinados medios siempre va a ser para un público generalista. No sé si me explico. Es decir, aquí lo que estamos midiendo es, en todos los medios habidos y por haber y en redes sociales, la información que hay sobre un tema concreto o sobre una entidad concreta, cómo se está hablando de eso y cuánto de alineado está con la agenda pública, mediática y social. De ahí que hablemos de relevancia. Porque lo que estamos viendo es, para el público general, que es a donde estos departamentos se están dirigiendo en este caso, cuánto de importante ha sido tu información dentro de la agenda de esa semana, de ese mes. No sé si he contestado a la pregunta o no. Claro, es diferente si hacemos encuesta directa. Cuando hacemos encuesta directa ya la metodología cambia un poco. Luego la vamos a introducir aquí en estas variables. Pero ya es un poco diferente porque hablaríamos de lo que decías tú, ¿no? Público interesado, público informado o incluso público actor participante. Vamos de un sector de mercado o de un sector de interés, claro. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? Pues por mi parte, pues darte las gracias por tu participación y tu magnífica ponencia. Resaltó la claridad con lo que has hecho llegar, un tema complejo. Y sencillamente, pues damos por cerrada la sesión de esta mañana y creo que volvemos a vernos a las 4:30, ¿no? Venga, pues muchísimas gracias a todos, a los organizadores y a la Fundación Ibercaja por esta oportunidad. Muchas gracias. Gracias.